Amanecía sobre las Ardenas, y el suelo temblaba. Miles de botas, cascos y estandartes avanzaban hacia el destino. Era mayo de 1643, y Europa entera contenía la respiración. En un pequeño pueblo francés llamado Rocroi, el viejo orgullo de España estaba a punto de enfrentarse al fuego de una nueva generación. La batalla que allí se libró no fue solo un choque de ejércitos, fue el fin de una era, el último rugido de los tercios españoles. Durante más de un siglo, el nombre de España había sido sinónimo de invencibilidad. Desde Italia hasta Flandes, los tercios marchaban con el paso firme de quienes se sabían los dueños de la guerra. Ningún enemigo podía resistir su disciplina, su valentía, su fe en el acero. Pero los tiempos estaban cambiando, y los vientos de la guerra soplaban desde Francia. En París, un joven apenas salido de la adolescencia ascendía al trono. Luis XIV, el futuro Rey Sol. Pero entonces tenía apenas 4 años. El verdadero poder recaía en el cardenal Mazarino, sucesor de Richelieu, y en los generales que comandaban en su nombre. Entre ellos destacaba un muchacho de solo 21 años, Luis II de Borbón-Condé, duque de Enghien. Audaz, carismático, ambicioso. Francia lo enviaba al frente de un ejército para probar su genio, o morir en el intento. En el otro bando los veteranos del Imperio español aguardaban. Al mando estaba Francisco de Melo, gobernador de Flandes, un hombre de temple portugués, leal al rey Felipe IV. Sus fuerzas eran el orgullo de Europa. Los tercios de Flandes, curtidos en 1000 campañas, reforzados por tropas italianas, alemanas y valonas. Eran guerreros que habían visto morir a reyes, papas y generales, pero nunca su espíritu. Sin embargo, sabían que algo se estaba desmoronando. El oro de América ya no bastaba. Las guerras se multiplicaban. El imperio, fatigado, se mantenía más por orgullo que por fuerza. El 12 de mayo de 1643, cerca del pequeño pueblo de Rocroi, ambos ejércitos se encontraron. Francia traía consigo más de 23.000 hombres y España algo más de 18.000. La diferencia no parecía insalvable, pero el terreno, el cansancio y la política pesaban tanto como las armas. Y había algo más: la sombra del cambio. Porque esa batalla no solo decidiría quién controlaría Flandes, decidiría quién mandaría en Europa durante los próximos siglos. La noche antes del combate los campamentos ardían de vida y miedo. Los veteranos españoles rezaban, afilaban sus espadas y recordaban las glorias pasadas: Pavía, San Quintín, Lepanto. Los jóvenes franceses bebían, reían y se burlaban de los viejos soldados del imperio. Nadie lo sabía, pero muchos de ellos verían el amanecer por última vez. Un cronista francés escribió después: los españoles parecían de hierro, sus formaciones murallas vivas, pero nosotros teníamos la juventud, y la juventud no teme morir. En la tienda de mando, Francisco de Melo consultaba sus mapas. Sabía que su posición era peligrosa. Rocroi se hallaba rodeado de bosques y colinas, un terreno donde la caballería francesa podía moverse con facilidad. Pero retirarse sería admitir debilidad. Y los tercios no se retiraban. En otro extremo del campo, el joven Enghien preparaba su estrategia. Su plan era simple pero audaz: atacar antes de que los refuerzos españoles llegaran, golpear el centro y envolver los flancos. Una maniobra rápida, casi suicida. Pero el destino favorece a los valientes. El amanecer del 19 de mayo fue gris y pesado. El aire olía a pólvora antes de que el primer cañón tronara. A las 5 de la mañana, las baterías francesas abrieron fuego. Las balas de cañón destrozaron las líneas iniciales, pero los tercios no se movieron. Avanzaban en silencio paso a paso, con las picas hacia el cielo. Eran hombres que no temían a los cañones.
Temían perder su honor. La infantería española formó sus legendarios cuadros de picas, compactos, disciplinados, casi indestructibles. A su lado, los arcabuceros disparaban con precisión, abriendo huecos en las filas francesas. Por un momento pareció que los viejos métodos aún funcionaban, que los tercios todavía eran los dueños del campo de batalla. Pero la guerra había cambiado. Enghien lanzó su caballería por los flancos, moviéndose como una serpiente. Rápidos, letales, los jinetes franceses rompieron las alas de la formación imperial. Las tropas italianas cedieron terreno. El ala derecha española se doblaba bajo la presión. Francisco de Melo ordenó resistir. ¡Aguantad! ¡Por España y por el rey! Y los hombres aguantaron. Cada paso hacia atrás costaba sangre. Apenas el sol había alcanzado su cénit cuando el estruendo del combate se volvió ensordecedor. Rocroi ya no era un pueblo, era un campo de fuego, barro y acero. Las calles se habían transformado en ríos de sangre y el humo de los cañones se mezclaba con el polvo levantado por los soldados que caían y se levantaban sin cesar. Cada torre, cada barricada, cada muro improvisado se convirtió en un trinchera de vida o muerte. Francisco de Melo recorría la línea central de los tercios, observando el avance francés con ojos calculadores, intentando encontrar un punto débil donde poder resistir, donde poder contraatacar. Los tercios resistían con una disciplina que parecía inhumana. Cada cuadro de picas era un bloque sólido de acero y carne, prácticamente indestructible, mientras los arcabuceros y mosqueteros lanzaban descargas coordinadas, cargando los cañones y disparando contra los franceses que se acercaban. Cada fila española se comportaba como una sola unidad, un organismo que respiraba y sangraba al mismo ritmo. Sin embargo, Enghien no era un novato. El joven general francés observaba con precisión militar, notando los movimientos, estudiando cada respiro, cada retroceso, cada carga de los veteranos españoles. La batalla se convirtió en un juego de desgaste brutal. Los franceses lanzaban oleadas tras oleadas de caballería y piqueros, buscando romper la línea central. Cada asalto era rechazado con sangre y sudor, pero con cada ataque los cuadros españoles perdían hombres, energía, aire. Las heridas se multiplicaban y la desesperación comenzaba a pesar sobre los veteranos de Flandes. Los franceses, más jóvenes y ágiles, se movían con velocidad, rodeando los flancos, obligando a los españoles a abrirse y reorganizarse constantemente. En un momento, la izquierda española cedió bajo el empuje de la caballería de Enghien. Los tercios se vieron obligados a retroceder ligeramente, reorganizándose para formar un nuevo cuadro en el centro del campo. El general de Melo gritaba órdenes entre el humo, arengando a los hombres a no romper la formación, a no perder el honor que había llevado a España a dominar Europa durante más de un siglo. Cada palabra era una chispa de vida para hombres exhaustos, heridos y con la certeza de que muchos no verían el final del día. Enghien aprovechó la apertura. Su caballería embistió con fuerza en la derecha española, mientras los piqueros franceses se abrían paso entre las filas dispersas. Los tercios comenzaron a sentir la presión de la guerra moderna. La coordinación entre infantería, artillería y caballería francesa empezaba a superar la vieja formación española. La pólvora, la movilidad y la táctica se combinaban en un flujo imparable. Por primera vez en generaciones, los tercios se encontraban frente a un enemigo que parecía anticipar cada uno de sus movimientos, un adversario que podía vencer la disciplina con velocidad y sorpresa. El centro español resistía todavía, pero el desgaste era evidente. Los cuadros de picas estaban agujereados, los arcabuceros fatigados, los oficiales caídos. Sin embargo, cada soldado sabía que retroceder sería peor que morir.
La historia de los tercios no se escribía con rendiciones. La sangre derramada era un pacto de honor, un compromiso que ningún hombre traicionaría. Cada carga francesa era respondida con fuego y acero, cada avance repelido con gritos de rabia y dolor. Mientras tanto, Enghien se movía con astucia. Observaba la batalla desde una colina cercana, viendo cómo los tercios comenzaban a doblarse bajo su presión. Y entonces tomó la decisión que cambiaría el curso del día: ordenar un ataque concentrado en el centro, justo donde la veteranía española había mostrado vulnerabilidad por primera vez. Era un riesgo enorme, casi temerario, porque si los tercios resistían, los franceses podrían perder muchas vidas. Pero Enghien confiaba en su juventud, en la velocidad y en la audacia de sus hombres. El ataque francés comenzó con la artillería, disparando contra los cuadros españoles en un fuego combinado de cañones y mosquetes. Las columnas de humo y fuego se alzaban sobre Rocroi como un presagio de destrucción. Los tercios respondieron con determinación, abriendo fuego contra los franceses que se aproximaban, lanzando descargas de arcabuz y disparos de cañón que derribaban filas enteras. La pólvora llenaba el aire, mezclándose con gritos, sangre y barro, mientras el choque se transformaba en un combate de supervivencia absoluto. Entonces, Enghien lanzó a su caballería sobre la izquierda española. La maniobra fue rápida, brutal, como un martillo golpeando sobre un yunque. Los cuadros españoles se vieron obligados a abrirse, a reorganizarse bajo la presión. Francisco de Melo, desde el centro, gritaba órdenes, moviéndose entre las filas, animando a los hombres a mantener la formación. Cada carga francesa era repelida, cada asalto respondido, pero la presión aumentaba, y el desgaste era inevitable. Horas de combate continuaron sin tregua. El calor del mediodía se mezclaba con el humo, el sudor y la sangre. Cada soldado luchaba no solo por España, sino por su propio honor, por su historia, por la memoria de generaciones que habían conquistado Italia, Flandes y más allá. Los franceses, por su parte, luchaban con la juventud, con la audacia de quienes no conocían la derrota, moviéndose con precisión, rodeando, atacando, presionando. Finalmente, cerca del final de la tarde, Enghien vio su oportunidad. La formación española, agotada, herida y reducida, había comenzado a ceder ligeramente en el centro. Con un movimiento rápido, concentró toda su caballería sobre ese punto débil. La carga fue devastadora. Los cuadros de picas comenzaron a romperse bajo el empuje combinado de caballería y piqueros franceses. Los hombres luchaban con desesperación, pero el desgaste era demasiado grande. La juventud y la audacia francesa comenzaban a imponerse sobre la veteranía española. Francisco de Melo comprendió entonces lo inevitable. Sus hombres habían resistido heroicamente durante horas, habían demostrado una disciplina y un valor legendarios, pero la era de los tercios estaba llegando a su fin. La batalla de Rocroi no sería una victoria para España. Sería un símbolo, un recordatorio de que incluso los ejércitos más formidables pueden caer ante el cambio, ante la táctica, ante la audacia de la juventud. Y mientras la tarde se desangraba en sangre y humo, los tercios luchaban hasta el último hombre, hasta la última pica, hasta el último aliento. La resistencia española era heroica, pero inevitablemente destinada a ceder. El campo de Rocroi se convirtió en un mosaico de valor, muerte y transición histórica. La vieja gloria de España había encontrado su límite frente a la nueva Europa que emergía bajo la bandera francesa. Apenas el sol había alcanzado su cenit cuando el estruendo del combate se volvió ensordecedor. Rocroi ya no era un pueblo, era un campo de fuego, barro y acero. Las calles se habían transformado en ríos de sangre,
y el humo de los cañones se mezclaba con el polvo levantado por los soldados que caían y se levantaban sin cesar. Cada torre, cada barricada, cada muro improvisado se convirtió en un trinchera de vida o muerte. Francisco de Melo recorría la línea central de los tercios, observando el avance francés con ojos calculadores, intentando encontrar un punto débil donde poder resistir, donde poder contraatacar. Los tercios resistían con una disciplina que parecía inhumana. Cada cuadro de picas era un bloque sólido de acero y carne, prácticamente indestructible, mientras los arcabuceros y mosqueteros lanzaban descargas coordinadas, cargando los cañones y disparando contra los franceses que se acercaban. Cada fila española se comportaba como una sola unidad, un organismo que respiraba y sangraba al mismo ritmo. Sin embargo, Enghien no era un novato. El joven general francés observaba con precisión militar, notando los movimientos, estudiando cada respiro, cada retroceso, cada carga de los veteranos españoles. La batalla se convirtió en un juego de desgaste brutal. Los franceses lanzaban oleadas tras oleadas de caballería y piqueros, buscando romper la línea central. Cada asalto era rechazado con sangre y sudor, pero con cada ataque los cuadros españoles perdían hombres, energía, aire. Las heridas se multiplicaban y la desesperación comenzaba a pesar sobre los veteranos de Flandes. Los franceses, más jóvenes y ágiles, se movían con velocidad, rodeando los flancos, obligando a los españoles a abrirse y reorganizarse constantemente. En un momento la izquierda española cedió bajo el empuje de la caballería de Enghien. Los tercios se vieron obligados a retroceder ligeramente, reorganizándose para formar un nuevo cuadro en el centro del campo. El general de Melo gritaba órdenes entre el humo, arengando a los hombres a no romper la formación, a no perder el honor que había llevado a España a dominar Europa durante más de un siglo. Cada palabra era una chispa de vida para hombres exhaustos, heridos y con la certeza de que muchos no verían el final del día. Enghien aprovechó la apertura. Su caballería embistió con fuerza en la derecha española, mientras los piqueros franceses se abrían paso entre las filas dispersas. Los tercios comenzaron a sentir la presión de la guerra moderna. La coordinación entre infantería, artillería y caballería francesa empezaba a superar la vieja formación española. La pólvora, la movilidad y la táctica se combinaban en un flujo imparable. Por primera vez en generaciones, los tercios se encontraban frente a un enemigo que parecía anticipar cada uno de sus movimientos, un adversario que podía vencer la disciplina con velocidad y sorpresa. El centro español resistía todavía, pero el desgaste era evidente. Los cuadros de picas estaban agujereados, los arcabuceros fatigados, los oficiales caídos. Sin embargo, cada soldado sabía que retroceder sería peor que morir. La historia de los tercios no se escribía con rendiciones. La sangre derramada era un pacto de honor, un compromiso que ningún hombre traicionaría. Cada carga francesa era respondida con fuego y acero, cada avance repelido con gritos de rabia y dolor. Mientras tanto, Enghien se movía con astucia. Observaba la batalla desde una colina cercana, viendo cómo los tercios comenzaban a doblarse bajo su presión, y entonces tomó la decisión que cambiaría el curso del día: ordenar un ataque concentrado en el centro, justo donde la veteranía española había mostrado vulnerabilidad por primera vez. Era un riesgo enorme, casi temerario, porque si los tercios resistían, los franceses podrían perder muchas vidas. Pero Enghien confiaba en su juventud, en la velocidad y en la audacia de sus hombres. El ataque francés comenzó con la artillería, disparando contra los cuadros españoles en un fuego combinado de cañones y mosquetes. Las columnas de humo y fuego se alzaban sobre Rocroi como un presagio de destrucción.
Los tercios respondieron con determinación, abriendo fuego contra los franceses que se aproximaban, lanzando descargas de arcabuz y disparos de cañón que derribaban filas enteras. La pólvora llenaba el aire mezclándose con gritos, sangre y barro, mientras el choque se transformaba en un combate de supervivencia absoluto. Entonces, Enghien lanzó a su caballería sobre la izquierda española. La maniobra fue rápida, brutal, como un martillo golpeando sobre un yunque. Los cuadros españoles se vieron obligados a abrirse, a reorganizarse bajo la presión. Francisco de Melo, desde el centro, gritaba órdenes, moviéndose entre las filas, animando a los hombres a mantener la formación. Cada carga francesa era repelida, cada asalto respondido, pero la presión aumentaba y el desgaste era inevitable. Horas de combate continuaron sin tregua. El calor del mediodía se mezclaba con el humo, el sudor y la sangre. Cada soldado luchaba no solo por España, sino por su propio honor, por su historia, por la memoria de generaciones que habían conquistado Italia, Flandes y más allá. Los franceses, por su parte, luchaban con la juventud, con la audacia de quienes no conocían la derrota, moviéndose con precisión, rodeando, atacando, presionando. Finalmente, cerca del final de la tarde, Enghien vio su oportunidad. La formación española, agotada, herida y reducida, había comenzado a ceder ligeramente en el centro. Con un movimiento rápido, concentró toda su caballería sobre ese punto débil. La carga fue devastadora. Los cuadros de picas comenzaron a romperse bajo el empuje combinado de caballería y piqueros franceses. Los hombres luchaban con desesperación, pero el desgaste era demasiado grande. La juventud y la audacia francesa comenzaban a imponerse sobre la veteranía española. Francisco de Melo comprendió entonces lo inevitable. Sus hombres habían resistido heroicamente durante horas, habían demostrado una disciplina y un valor legendarios, pero la era de los tercios estaba llegando a su fin. La batalla de Rocroi no sería una victoria para España. Sería un símbolo, un recordatorio de que incluso los ejércitos más formidables pueden caer ante el cambio, ante la táctica, ante la audacia de la juventud. Y mientras la tarde se desangraba en sangre y humo, los tercios luchaban hasta el último hombre, hasta la última pica, hasta el último aliento. La resistencia española era heroica, pero inevitablemente destinada a ceder. El campo de Rocroi se convirtió en un mosaico de valor, muerte y transición histórica. La vieja gloria de España había encontrado su límite frente a la nueva Europa que,